La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico en Chile es una entidad que desde hace un año aproximadamente apoya a personas que han sido víctimas de la Iglesia, tanto de abuso sexual como abuso de poder y abuso de conciencia. Acaban de lanzar un mapa que geolocaliza a lo largo de nuestro país un sinfín, un número importante de casos de personas que han sido víctimas de curas en nuestro país. Queremos conocer cuál es el sentido de este mapa, justamente, si es solamente sistematizar información o dar cuenta de cuáles son las zonas en donde se han concentrado históricamente estos abusos, ¿no? Para conversar esta noche estamos con un representante de esta red, de este grupo. Señoras y señores, conversamos acerca de todo esto con el señor Helmut Kramer, que está en cadena nacional. Helmut, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Sentémonos de inmediato para iniciar la conversación, porque hay tanto que hablar, ¿no? Respecto de esto, que se presentó, entiendo, el día sábado en el Museo de la Memoria, ¿no? Sí, lo que para nosotros fue fundamental, o sea, estar como sobrevivientes en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, reivindicando lo que nosotros hemos planteado, que es más allá de un abuso puntual de un sacerdote, monja o laico sobre un menor, a veces mayor de edad también, es lo que nosotros consideramos y hemos definido como una violación a los derechos humanos. Perfecto. Y a propósito de eso, ¿no? Se encuentran en el lugar en que se encuentran y ahí está disponible este mapa, ¿no? Conversemos acerca de la motivación, Helmut. ¿Qué los motivó a crear este mapa que permite de alguna manera, en zonas rojas en este caso, identificar el lugar en donde mayormente se concentran este tipo de actos, ¿no? Ese es el sentido, es entregar una suerte de guía, es dar cuenta de manera gráfica de lo que ha sido el abuso sexual en Chile en la historia de nuestro país. Cuéntame un poco cuál es el método que se utilizó. Primero, nosotros empezamos a discutir este tema del mapa más o menos a finales del año pasado. ¿Ya? Porque queríamos mostrar lo que la Iglesia Católica no estaba mostrando. Entendíamos que Fiscalía, por el proceso de investigación, no puede ir entregando más allá de cifras. Ajá. No puede hacer transparentar aún los nombres que ellos están investigando por razones obvias. Ajá. Pero que sí la Iglesia Católica tenía la obligación de hacerlo y que no lo iba a hacer. Claro. Por lo tanto, nosotros dijimos, hagámonos cargo. Vamos, armemos este mapa y tenemos la suerte que nuestro amigo de la red, Eneas Espinosa, que es el que va construyendo todo esto, ¿ya? Él, al vivir en Argentina, tiene vinculación con la Red de Sobrevivientes Argentinos, que también lanzaron este mapa el año pasado. Perfecto. Entonces, se toma esa metodología y empezamos en la parte de ir recopilando los datos, la información. ¿Ya? Para eso... ¿Eso se hizo con qué criterio, Helmut? Conversemos acerca de eso. Si es por las denuncias realizadas, si es porque personas que en algún minuto hablaron con otro y ese otro se contacta con ustedes. ¿Cuál es el rigor para entender bien desde dónde está construido este mapa? Nosotros ocupamos 3 vías de acceso a la información. ¿Ya? La primera, conversaciones con sobrevivientes, ¿ya? De forma directa, tratando siempre de ir buscando ciertos respaldos. Perfecto. Prensa, denuncias canónicas o denuncias ante la justicia chilena. Ajá. En el caso de que no haya ninguna de aquellas 3 y una persona se les acerca y les plantea, a mí me pasó tal fecha en tal lugar, ¿esa persona entra en el mapa? Hoy en día sí. Ok. Sí. Nosotros estamos validando la voz de los sobrevivientes. Ok. ¿Ya? Hay una segunda vía de información que fue la prensa. Ya. O sea, íbamos buscando nombres, googleando y buscando todos los antecedentes que habían en prensa. Muchas veces no teníamos al sobreviviente, teníamos el dato, el nombre de alguna persona de la Iglesia que haya abusado. Okay. Entonces empezábamos a googlear y empezábamos a buscar referencias en prensa, que había harta. Perfecto. Bastante. Ajá. Y la tercera vía fue la Iglesia Católica. ¿Ya? A ver, las pocas publicaciones que ellos han hecho sobre sacerdotes y monjas denunciados. La última publicación es de hace
comienzo del 2018, donde publican, si mal no recuerdo, 80 abusadores. Entonces lo que nosotros hicimos, y eso es un dato que está en internet, fue ir revisando uno por uno, ir buscando información en prensa, y en base a la misma información de prensa fuimos armando los casos. Perfecto. Logramos ir detectando muchos casos, lugar del abuso, si las personas abusadas fueron menores o mayores de edad, si fueron hombres o mujeres. En algunos casos inclusive nos daban las cifras, la misma prensa, y si habían o no denuncias ante la justicia canónica o ante la justicia chilena. Perfecto. ¿De qué cantidad de sobrevivientes estamos hablando en este mapa? Yo me imagino que se pueden ir sumando, ¿no? Es una cosa interactiva. Pero ¿cuántos hay hoy día en el mapa de sobrevivientes? 200 y tantos, 260 si mal no recuerdo. 260. Si mal no recuerdo. Y vamos a hacer una actualización del mapa este miércoles. ¿Ya? Y no la vamos a poder hacer, la vamos a hacer el fin de semana. Y lo interesante y lamentable es la razón por la cual no la vamos a poder hacer. A ver, ¿por qué no la van a poder hacer? Porque desde el día sábado, domingo, lunes y hoy ha sido tanta la cantidad de gente que se ha estado comunicando con nosotros por la página web. Para contar sus experiencias. Para contar su experiencia, que en verdad no damos abasto para poder actualizarla el miércoles. Digamos que el mapa de alguna manera funcionó como catalizador para que personas que no habían hecho ningún tipo de denuncia las hicieran. Mira, el mapa, si bien en un principio buscaba visibilizar los nombres de los abusadores, también queríamos que se abriera este espacio para que la gente empezara a denunciar y atreverse a hablar de sus vivencias. Entonces, junto con el mapa nosotros lanzamos nuestra página web, y en la página web está nuestro correo electrónico y hay un chat que permite comunicación directa con la persona que está recopilando los datos. Estamos viendo el mapa en este momento, Helmut, y queremos ver un poco cómo funciona, ¿no? Cómo las personas pueden consultar y conocer lo que ha pasado con el abuso sexual en Chile. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una región de nuestro país, no sé cuál es en este caso. Estamos en Chillán, Los Ángeles, estamos haciendo un recorrido de sur a norte, digamos, en este momento, y vemos los casos. ¿Cómo funciona? Uno entra, uno pincha esas cruces que están en blanco sobre fondo rojo. Justamente. Y allí aparece el nombre del abusador, ¿no? Sale el nombre del abusador y sale toda la información que nosotros logramos recopilar. Perfecto. Por ejemplo, año de la primera denuncia. ¿Ya? Año del abuso lo más aproximado posible. Ya. Año de la última denuncia. Links de prensa en los casos que hemos logrado recopilar. Año de denuncia ante la justicia canónica o ante la justicia civil. Toda esa información se va encontrando. Y más encima tiene la característica de que si un abusador actúa en más de una ciudad, lo va a encontrar en cada ciudad. Por ejemplo, te voy a contar mi caso. Tu caso. Nosotros, los que hemos denunciado a Leonel Ibacache, tenemos 2 casos en Antofagasta, en el Colegio San Luis, un caso en Santiago. ¿Del mismo sacerdote? Del mismo sacerdote, Alonso, en el Colegio Valle, San Ignacio de Alonso Valle. El Bosque. Ya, San Ignacio del Bosque. El Bosque, si mal no recuerdo. Y el otro en el colegio que tiene la congregación jesuita en Puerto Montt. Perfecto. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a decir, ojo, ¿qué ha pasado acá? Cómo una persona abusa en 3 ciudades distintas y nadie detecta. Nadie logra ver nada. Y en este caso en particular, que es el tuyo, ¿en qué temporalidad ocurren estos 3 abusos? ¿Son más o menos en la misma época o hay cierta distancia en términos de años entre uno y otro abuso? Hay distancia. En el caso de Santiago y Puerto Montt, sabemos que es más o menos a finales de los años 60. ¿Ya? Y en el caso de Antofagasta, mi denuncia es del año 83. Y un poco posterior está la denuncia de otro amigo, que era de unas generaciones menor que yo en el colegio. Helmut, yo no sé si este mapa consigna también los abusos de poder y de conciencia, si es que están también involucrados o es el abuso sexual propiamente tal, ¿no? Nosotros como red no hacemos distinción. Perfecto. Porque de partida entendemos que para llegar al abuso sexual previo
hay un abuso de poder y de conciencia siempre. Y para la certificación de aquello, Helmut, y te lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? Sí. ¿No es más difícil, en cierto modo, certificar y no equivocarte o no operar desde la subjetividad cuando el abuso no es flagrante o no es sexual y uno habla de un abuso de conciencia o de poder? ¿No es eso un poco más subjetivo y es más compleja su certificación, si es que se quiere? Entre comillas, como yo, que fui abusado a los 13 años, en 1983, que vine a hacer público mi caso el 2018, puedo certificar el abuso, ¿me entiendes? Si es por eso, cae dentro de la misma categoría. Lo que nos va avalando son las denuncias. Prácticamente todos los abusos de conciencia y de poder han sido denunciados ante la justicia canónica, independiente de los resultados, o si hubo resultado o no, en verdad. Pero prácticamente toda la gente ha ido denunciando. Y si uno hace un análisis de los casos que ustedes ponen en el mapa, ¿qué porcentaje de ellos han tenido algún tipo de denuncia en la justicia ordinaria? A nivel de abuso de poder y conciencia, los menos. ¿Y sexual? Claro, la gran mayoría son denuncias por abuso sexual. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? ¿De qué número aprox? Ahí habría que preguntárselo directamente a Fiscalía. Son ellos los que manejan en este momento esa información. Yo fui a declarar hace 3 semanas atrás a la PDI y a la Brigada de Delitos Sexuales por mi caso, y dentro de la declaración quise saber cuándo íbamos a conocer esos datos, porque también nos interesa esa información, tener esos datos duros. Y bueno, nos aclararon que una vez que termine toda la investigación, se cierre el proceso, porque ellos lo que están haciendo es seguir tratando de armar el sistema como fueron protegiendo. Y una vez que termine todo eso, recién se podrán ir haciendo públicos los denunciados, no los denunciantes. Algo que se puede hacer, imagino yo, con este mapa, es tabular, en cierto modo, si hay alguna congregación que sea más tendiente al abuso, ¿no? Eso sería muy sorprendente a lo mejor de conocer, ¿no? Sí. ¿Hay alguna que tenga mayor cantidad de denuncias por lejos respecto de otra? ¿Cómo se ordenan en términos de datos duros, ¿no? Según los datos que nosotros tenemos en este momento en el mapa, ¿ya? Y de la Orden de Salesiano, 27 denunciados. ¿Ya? Hermanos Maristas, 26. Compañía de Jesús, 24. Son las congregaciones que mayor cantidad de abusos tienen, digamos. Sí, correcto, según los datos que nosotros hemos recopilado. Y el resto ya se descomponen 1, 4, 10, 5, ya son... Es mucho menor, pero es mucho menor, o sea, lo que nosotros podemos deducir que es mucho menor la cantidad de gente que por distintas razones ha denunciado. O sea, no es raro también que en el caso de maristas y jesuitas sea tanto, cuando hoy tenemos a los maristas desde hace bastante tiempo, ellos fuertes, cohesionados, trabajando en conjunto y siendo parte de la red de sobrevivientes. Por otro lado, hace pocos meses atrás nosotros formamos el grupo de denunciantes jesuitas, donde también nos empezamos a cohesionar, a trabajar en conjunto. Entonces no es raro, eso es lo que nos dice a nosotros, que en la medida que los sobrevivientes se empiezan a organizar, van avanzando de mejor manera. Perfecto. En el día de hoy el Ministerio de Vivienda acaba de sacar la placa que nombraba el Parque Fluvial Renato Poblete, el ex capellán del Hogar de Cristo, una persona prácticamente santa para muchos, ¿no? O por lo menos en proceso, ¿no? Aún estando en vida ya lo consideraron. Claro. ¿Qué te parece eso? Porque hay algunas personas que podrían plantear que es un poco apresurado cuando todavía es algo que está en investigación. ¿Cuál es tu percepción respecto de aquello? ¿Te parece bien que desde el nivel central se haya bajado ese nombre como parte de este parque? Personalmente, como miembro del grupo de denunciantes jesuitas y como miembro de la red, nosotros lo vemos como una forma de reparación social. Nosotros hemos planteado todo el tiempo, desde que nacimos, que hay 3 cosas que para nosotros son fundamentales: verdad, justicia
reparación. De hecho, quieren hacer una comisión, ¿no? Que queremos avanzar en esa dirección. ¿Ya? Y en cuanto a la reparación, el acto que se ha hecho el día de hoy por parte del gobierno cabe claramente entre una reparación social y el reconocimiento, en primer lugar, a las víctimas y sobrevivientes antes que el abusador. ¿Qué significa eso en el fondo? Que es re importante ese pequeño acto, porque de a poco se empieza a cambiar la mirada. La mirada siempre ha estado primero el abusador, después el sobreviviente. Este acto empieza a mostrar que esa mirada en la sociedad chilena empieza a cambiar. Y eso es fundamental. Ajá. Helmut, quisiera saber si hay alguna congregación en este país que no tenga casos de abuso. Que yo sepa, no. Tenemos, por ejemplo, el caso de los trapenses, que no tenía ninguna acusación a nivel mundial. Hasta hace un mes y tanto atrás, que fue denunciado una persona de la Orden de los Trapenses en Chile. Lamentablemente pasamos a ser... ¿Es el único caso de la congregación a nivel mundial? ¿Ocurrió acá? Que se ha denunciado a nivel mundial. Ajá. Es súper clave esa palabra, que se ha denunciado. Porque, a ver, la relación que hay entre la persona que denuncia y la cantidad de personas que no denuncian es enorme. O sea, en casos de abuso sexual, en general, ¿ya? La relación es 1 a 10. Perfecto. Por cada uno que denuncia, 10 por distintas razones no lo hace. Están ocultos. En el caso del abuso eclesiástico, según estudios inclusive de la Fundación para la Confianza, puede llegar a ser 1 a 20. O sea, esa es la cifra negra. Por lo tanto, nosotros siempre recalcamos, es acá la cantidad de gente que ha denunciado a una congregación o a ciertos sacerdotes. El resto no sabemos. Hay mucha gente que calla. ¿Cómo ven ustedes como red de sobrevivientes, Helmut, la salida del cardenal Esati y la llegada del administrador apostólico Aos? ¿Cómo lo ven? Como red de sobrevivientes hemos sido bastante críticos. A ver, en primer lugar, hemos dicho claramente, esto no es un tema de cambio de nombres o cambio de caras. Es un problema mucho más profundo. Por otro lado, si bien siempre planteamos que Esati debía dejar el obispado de Santiago por ser una persona que con su silencio y con actos de encubrimiento ha dañado a muchos sobrevivientes, pero nos topamos con un grave problema. El mismo día que Aos asume, salta un amigo que en este caso no es miembro de la red, pero es amigo nuestro, Mauricio Pulgar, sí, diciendo, ojo, este caballero hizo hasta lo imposible para tapar mi caso. Lo indica como un encubridor. Él no solo no le permitió presentar su caso, no solo negó la veracidad, sino que cuando Mauricio dice voy a presentar pruebas y testigos, él no se los permite llevar. Y eso es encubrimiento. Y tenemos otro caso de un sacerdote español denunciado en Copiapó, que actualmente está en proceso de investigación canónica, y él lo que hace es, mientras dura todo este proceso, decirle váyase a España tranquilamente a descansar. Ojo, estamos hablando de un delincuente sexual. No estamos hablando de cualquier cosa. Y lo manda a otro país. ¿Qué pasa si en este momento la justicia chilena lo requiere? ¿Va a volver a Chile? Yo no volvería. Sí. Sí, estuvo con el Papa Francisco hace muy poco en el Vaticano. Estuvieron hablando, incluso entiendo que se juntaron con Chicluna también, ¿no? Sí, como el señor Chicluna, que vino a Chile a propósito después de esa bullada visita del Papa Francisco a nuestro país, de alguna manera a tratar de poner algo de orden, ¿no? En esta cantidad de denuncias que volaban por ahí y que el Papa planteaba no conocer, muchas de ellas. ¿Tienes la impresión que el Papa, pensando en reparar justamente, ¿no? Lo que hablábamos, estará dispuesto a liberar de alguna manera esos archivos eclesiásticos que en este momento no se conocen? A ver, él ha sido bastante claro. Él no va a entregar el informe Chicluna. Lo ha dicho
sin matices. Solamente entregó 200 hojas con respecto al caso Precht, que era súper fácil entregarlos. Los denunciantes de Precht hoy día todo el mundo los conoce y por lo tanto no había nada ya más que esconder. Precht ya no está dentro de la Iglesia Católica. Claro. Y libera esas 200 hojas exclusivamente de ese caso. Y Fiscalía ya le ha pedido 3 veces al Vaticano que entregue el informe completo. El fiscal Arias, ¿no? Correcto. La razón que ha dado el Vaticano ha sido de que existe un compromiso de confidencialidad con las víctimas que fueron a declarar. ¿Tú crees en aquella explicación? Es que a mí me parece grave, porque él al decir que no va a entregar por respeto a confidencialidad, podemos asumir que si la Fiscalía lo tiene, va a ser público los casos de los denunciados, de los denunciantes. Y eso es, para nosotros, intromisión de un Estado sobre otro. Son crímenes que sucedieron en Chile. No son crímenes que sucedieron ni en Italia ni dentro del pequeño espacio geográfico del Estado del Vaticano. Por lo tanto, consideramos que el Vaticano debe respetar al Estado chileno, debe entregar el informe Chicluna, porque Fiscalía va a seguir manteniendo la confidencialidad sobre todos los denunciantes. Jamás los va a hacer público. Helmut, entiendo que el año pasado, y a propósito de esta comisión en la que están pensando, ¿no?, de reparación, de justicia y de verdad, se reunieron con la moneda. Con la ministra Cecilia Pérez. Sí. ¿Qué tal su disposición, su voluntad? ¿Qué se puede plantear respecto de eso? ¿Cuál fue el tono de aquella conversación? Durante la reunión fue bastante buena. ¿Ya? La reunión. ¿Ya? En un muy buen tono. ¿Ya? Y donde estuvimos, si mal no recuerdo, 2 horas, un poco más de 2 horas conversando, ¿ya?, donde le explicamos largamente cada punto de la carta. Nosotros en ese momento hablábamos de una comisión presidencial, pero al leer el desglose de las características, uno podía resumirlo en 3 palabras: verdad, justicia y reparación. Perfecto. Y yo recuerdo muy bien que antes de despedirnos yo le hice una pregunta a la ministra. ¿Ya? Le pregunté cuándo íbamos a tener respuesta del presidente. Y ella me dice, espero que lo más pronto posible. ¿Ha pasado un año? Ha pasado, eso fue el 3 de agosto. O sea, ha pasado un poco menos de un año. Y ni siquiera hemos tenido de parte del gobierno la más mínima intención de ver, analizar, conversar. Nada. No ha habido ninguna respuesta del gobierno. Nosotros el sábado en el Museo de la Memoria, en el discurso central que dimos, lo dejamos clarísimo y exigimos, porque esa fue la palabra que ocupamos, al presidente Piñera que dé respuesta. Chile es un país constitucionalmente excesivamente presidencial. Es él el que tiene la facultad. Ojalá esa facultad estuviera en un órgano más representativo como la Cámara de Diputados, cosa de poder llegar a un mayor acuerdo, pero está en las manos del presidente. Es él el que tiene que no solamente responder la carta, sino que llamar a esta comisión. Nosotros cuando planteamos la búsqueda de la verdad, no planteamos solamente la búsqueda de la verdad jurídica, que es lo que está haciendo muy bien la Fiscalía. Planteamos una búsqueda histórica. Tenemos casos de 1904 certificados en prensa. Hemos encontrado documentos de los tiempos de la colonia. O sea, esto hay mucha gente, a mí me llama mucho la atención porque cree que el abuso sexual eclesiástico partió con el cura Tato o con Caradima. Con Caradima, claro. No, esto es histórico. Son miles de chilenos los que han sido abusados, muchos de ellos han partido, algunos de ellos lamentablemente no han soportado esta situación y se han terminado suicidando. Entonces no estamos hablando de un problema menor, nosotros lo definimos inclusive en ese discurso como un problema de salud pública, no es menor. Helmut, ¿te parece que desde el punto de vista legal la imprescriptibilidad de estos delitos es la panacea y ya con ese paso dado se repara o se zanja una gran injusticia que era la posibilidad de que muchos de estos casos
no pudieran ser conocidos por la justicia por el hecho de haber prescrito? ¿Te parece que es un gran paso o faltan otras cosas que se le podrían sumar, digamos, a la denuncia y a la forma en cómo viven estos casos de manera pública? A ver, nosotros como red hemos apoyado todo el tiempo el proyecto de ley a la imprescriptibilidad. Sí. Y son 10 años, ¿no? Sí, y más encima hemos sido bastante claros en decir que la queremos con efecto retroactivo. Perfecto, claro. Cosa que hoy día no está... Está en discusión. Claro. En discusión. Creemos que vamos a tener bastante apoyo con el efecto retroactivo dentro de la Cámara de Diputados. Creemos que por ahí se puede avanzar. No sabemos qué podrá pasar después en otras instancias extraparlamentarias. Pero yo quiero ir un poco más allá con respecto a la ley de imprescriptibilidad. Sí. Acá, con esta ley, una vez aprobándose, lo que se está diciendo que cualquier persona abusada se le entiende el proceso que debe llevar desde el momento del abuso hasta el momento en que logra liberar el dolor y logra hablar y denunciar. Pero ¿por qué queremos ir más allá? Porque si bien saludamos este proyecto, lo apoyamos fervientemente, nosotros decimos es que nadie debe llegar a ser abusado. Y es ahí, una vez que avancemos con este proyecto, que es un tremendo avance para Chile, es un enorme avance, consideramos que se deben empezar a discutir, por ejemplo, políticas de educación que vayan enseñándonos a convivir en una sociedad donde el abuso sexual vaya en franca retirada. Nosotros planteamos, y acá nos pescamos en el discurso central el sábado de palabras de Vinca Jackson. Nosotros queremos que los sobrevivientes de abuso seamos una especie en extinción. Ese es nuestro norte. Pero ¿no es mejor, en vez de preparar de alguna manera y capacitar a las personas para el ataque del lobo, lo voy a poner en términos metafóricos, ¿no es mejor domesticar al lobo y que debiera ser la propia iglesia la que cambie sus procesos y protocolos al interior del seminario, de los seminarios? A ver, cuando nosotros decimos educar, no solamente es educar a aprender a cuidarme, sino que de ambos lados aprender a comprendernos que somos seres humanos y que yo no tengo ningún derecho a pasar sobre ti y a abusar hacia tu persona. Y eso es parte de un proceso educativo que nos damos cuenta claramente que en Chile hoy no se da. Ajá. Hablas del abuso en general, ¿no? General, ya, perfecto. Yo me había quedado en el abuso eclesiástico todavía, como estábamos correcto. Ahí. Pero con respecto a lo que tú planteas, a ver, la Iglesia Católica puede tomar todas las medidas que quiera tomar. Muchas podemos criticarlas, cuestionarlas y otras apoyarlas. Pero consideramos que acá el problema de la Iglesia Católica, mientras ellos no asuman que es una estructura de poder vertical, donde una persona es el pastor que guía ovejas. ¿Entendamos esa frase? Súper Esa es la metáfora, digamos. Justamente, yo soy el pastor que guía ovejas, guía al rebaño. Esa frase encierra esa estructura de poder. Por lo tanto, nosotros decimos, no es de ahí los cambios vienen desde el Estado y desde la sociedad. Si tú analizas el discurso que nosotros dimos el día sábado, que está completo en la misma página donde está el mapa, te vas a dar cuenta que nosotros ni siquiera hacemos referencia a la Iglesia, en ninguna parte del discurso. Ni a Jorge Bergoglio, ni al Vaticano, ni a ningún obispo. Nosotros vamos directamente al punto que nos consideramos importante, que es la participación en el Estado en poder ir ayudando a solucionar estos problemas. Helmut Kramer, te quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá. Me parece que puede ser una información útil para las personas que quieren consultar el mapa, conocerlo, experimentarlo. Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Dónde está disponible? Esta es la parte más difícil de todas. Reddesobrevivientes.org. Redsobrevivientes.org. Sí. www.redsobrevivientes.org. Sí. Pero si cualquier persona googlea mapa de red de sobrevivientes,
muchos medios de prensa, mucha gente la está subiendo en este momento. Perfecto. Yo me he dado cuenta en redes sociales cómo gente que ni siquiera sabemos quiénes son está retuiteando, reenviando por Facebook. Ha sido muy fuerte el apoyo de la sociedad, porque más encima, date cuenta, hoy día tú, un hijo, quieres llevarlo a un colegio, revisemos dónde están los puntos. Claro. O sea, hasta para eso nosotros definimos este mapa como un regalo que hace la red de sobrevivientes a la sociedad chilena, y así debe ser tomado. Helmut Kramer, te quiero dar las gracias por esta conversa y te quiero regalar, gentileza de Penguin Random House, este disco, El trauma oculto en la infancia, de Felipe Lecanelier. Es para ti, muchas gentileza, gracias. como siempre, porque Penguin Random House regala libros a todos nuestros invitados. Que te vaya muy bien y muchas gracias por esta conversa. Muchas gracias a ustedes.